Hola, el día de hoy les traigo la introducción a Google Earth y por qué es tan importante esta herramienta cuando hacemos mapas geológicos o cualquier tipo de análisis de campo. La idea de Google Earth es una herramienta que podemos utilizar para acompañar nuestro trabajo de campo y al igual que las imágenes satelitales, que si no has visto nuestros videos te dejo el link en la descripción, la podríamos utilizar como acompañamiento. No reemplaza el trabajo de campo, sino es una herramienta que acompaña y que beneficia nuestro análisis al permitirnos ver desde diferentes perspectivas el relieve de nuestra zona de estudio. La idea de Google Earth es básicamente entender diferentes formas, geoformas en nuestro campo de investigación que nos podrían permitir trazar diferentes estructuras como las fallas regionales, plegamientos, etc. Hoy te traigo una introducción de cómo podrías utilizarlo en tus próximos mapas geológicos. Bueno, una vez abramos nuestro Google Earth, podemos hacer zoom en cualquiera de nuestras áreas de interés. Podemos acercarnos tanto como queramos. Dependiendo de la resolución que tenga nuestro Google Earth, podemos ver mucho detalle. Recordemos que la resolución espacial, que es de forma sencilla el elemento más pequeño que podemos detectar en nuestras imágenes de satélite, va a controlar mucho las estructuras o las geoformas que podemos observar. Si nuestros mapas de elevaciones digitales son de muy pequeña escala, es decir, de alta resolución o eventualmente de baja resolución, debemos siempre estar conscientes de cuál es el acceso a las diferentes geoformas que podríamos llegar a tener. En este caso, escogiendo cualquier área en la zona de Colombia, podríamos observar diferentes geoformas que podrían darnos pistas de lo que está pasando estructuralmente en nuestra zona de estudio. Por ejemplo, en el municipio de Olaya, en la zona de Colombia, podríamos ver diferentes geoformas. En este caso podríamos ver algunos lineamientos asociados a filos en donde no se ve una estructura bastante recta, sino unos filos bastante doblados. Esos filos doblados los podríamos utilizar para analizar la posibilidad de que existan estructuras controlando esos doblamientos. Por otro lado, podríamos ver en muchas partes las expresiones como facetas triangulares bastante definidas, donde podríamos también sospechar de posibles estructuras controlando esas facetas, sobre todo si están alineadas entre sí. Por otro lado, podríamos ver los drenajes, donde los drenajes puedan ser bastante rectilíneos o tener unos doblamientos bastante pronunciados que nos permitan entender también estructuras. Algo que es bastante interesante de Google Earth es la capacidad de poder acercarse, de poder rotar nuestra vista para poder entender qué estructuras podríamos llegar a estar observando. Estas estructuras siempre deben acompañarse de un buen análisis morfotectónico. Siempre tenemos que intentar ir a la literatura, a los libros que nos permitan conectar el relieve, las formas de relieve con la tectónica. Por acá les traigo un ejemplo de un libro bastante interesante de Morphotectonics de Adrian Scheidegger, donde podríamos entender todo ese conjunto de elementos en el relieve y cómo podría llegar a estar conectado con la tectónica. De carácter, digamos, bastante interesante el capítulo 3 de Local Morphotectonics, donde podríamos entender la variabilidad de elementos, sobre todo a la hora de analizar valles, cuencas, formas volcánicas o incluso movimientos en masa. Entonces, por acá les dejo este libro por si quieren consultarlo. Bueno, volviendo a nuestra zona de interés, por ejemplo, acá podríamos observar estos filos que son bastante anchos, bastante grandes, alineados en una dirección particular y podemos observar cómo estos filos progresivamente cambian
a una estructura un poco más delgado, pero que también se ven en forma de gancho. Estas formas, digamos, de cambiar la orientación de los filos son muy típicas de fallas de rumbo. En algunos casos podríamos conectar algunos de los puntos donde tenemos depresiones que se conocen en la literatura o en nuestra terminología geológica como formas de silla de caballo o silletas, para ver si de pronto una estructura podría estar pasando y controlando no solamente este doblamiento de los filos, sino también estos materiales que posiblemente sean más erodables. Recuerden que el uso de Google Earth es una herramienta para acompañar nuestro trabajo de campo. No es negociable el levantar estructuras o dibujar estructuras en Google Earth sin ir al campo y reconocerlas. Entonces, la forma adecuada en realidad de trabajar en Google Earth es hacer el análisis geomorfológico, básicamente encontrar esos puntos de interés donde podemos tener silletas, facetas triangulares, filos torcidos, materiales más erodables, de alguna forma movimientos en masa, drenajes bastante rectilíneos o con una torcedura bastante pronunciada, elementos que posiblemente sean conectados con estructuras geológicas, y posteriormente ir al campo y comprobar la presencia y el tipo de estructura que podamos estar viendo. Recuerden que hay dos tipos de estructuras siempre en nuestras rocas: las que son intrínsecas de la fábrica de nuestras rocas, por ejemplo, rocas que están estratificadas o que pueden ser isótropas, o estructuras secundarias que pueden ser del orden de diaclasas, fallas, plegamientos, etc. Entonces siempre Google Earth se utiliza como una herramienta que ayuda a nuestro mapeo de campo, pero siempre hay que hacer el campo e ir a corroborar esa posible estructura que estoy viendo. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introducción. En videos posteriores vamos a hacer unos ejercicios prácticos de cómo utilizar Google Earth cuando traemos datos de campo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.